Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos iniciando la sesión en vivo de cómo despertar tu poder interior. ¿Cómo les ha ido con los ejercicios? ¿Los han estado practicando? Pues bien, esta es la oportunidad para aclarar sus inquietudes, para desarrollar un poco más el tema con ejemplos, para que los puedan hacer prácticos. Vamos a esperar un momento hasta que se conecten las personas. Estamos transmitiendo desde Quito, Ecuador, para todo el mundo y estamos hablando acerca de cómo despertar tu poder interior. Las personas que se vayan conectando, que me manden un saludo para a su vez yo responderles. Muchas gracias. Bueno, mientras se van conectando, vamos a empezar a desarrollar el tema porque es un poco amplio y valga la oportunidad, aquí vamos a poder explicarlo un poco más. Habíamos estado hablando acerca de cómo despertar tu poder interior. Para eso hay que tomar en cuenta 4 aristas. La primera es acerca de la actitud, el otro es tener un equilibrio en tu vida, tu motivación y el control de las emociones. Vamos a empezar con el primero. Para trabajar nuestra actitud, habíamos dicho que es importante empezar con la seguridad en ti mismo. Creer en ti mismo. Si es que tú piensas que algo puedes, lo puedes hacer. Pero si es que igual tú tienes dudas de algo, eso se transmite y a la final tus resultados son malos. Entonces, como paso 1 para la actitud es creer en ti mismo, para que eso tú puedas transmitirlo. ¿Ya? La siguiente parte importante es quitarte las limitaciones, los pensamientos negativos que tenemos acerca de las cosas, ¿sí? Todos los pensamientos tenemos cosas que son empoderantes, que nos llenan de ganas de hacer las cosas, y también tenemos otro tipo de pensamientos que nos limitan. Estos se disfrazan y parecen como que nos cuidan, pero a la final estos nos van a impedir que podamos cumplir lo que nosotros deseamos. Para diferenciar entre un pensamiento limitante y el sexto sentido que conocemos, la diferencia se da en que los pensamientos limitantes son de preocupación, están basados en el miedo, mientras que el sexto sentido está basado en el amor, ¿sí? Entonces ahí claramente tú te puedes dar cuenta si es que te estás limitando por algo o si a su vez es un tema de supervivencia que tu mente mismo te transmite y te permite tomar precaución, digamos, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre el sexto sentido y las limitaciones mentales que tenemos. Ya para lo cual yo te comentaba que tomes atención, porque mientras transcurre tu día y tú tienes alguna actividad, lo que quieres hacer, enseguida empiezan estos a lanzarse, ¿ya? Entonces tienes que escucharlos, a ver qué te dicen, y de ser posible los anotas. Y de noche en tu casa los analizas, y ahí te vas a dar cuenta en qué está preocupado tu subconsciente. Y a su vez ahí tú puedes ser más efectivo y darle una solución. Bienvenido Roberto, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión virtual. Me gustaría que me comentes desde qué ciudad, desde qué parte de Quito nos estás viendo. Escríbeme Roberto, con toda confianza. Entonces, eso con respecto a la actitud, ¿sí? 2 puntos importantes, la seguridad en ti mismo y quitarse las limitaciones que tenemos, las limitaciones mentales. Algunas son solo imaginarias,
Y como te habrás dado cuenta, esas limitaciones no te permiten crecer. Y esos miedos que tienes a veces nunca, es solo algo imaginario, a veces nunca pasa. Del ejemplo que yo te comentaba, que cuando yo quería aprender a manejar, yo tenía miedo de algún día ir a la cárcel por atropellar a alguien o chocarme con un carro. Entonces, por ejemplo, ese problema sigue latente, o sea, puede pasar algún día, pero al final es algo que puede pasar, pero de mí depende. Entonces yo todos los días tengo que tener el cuidado para que eso no suceda. Pero si me hubiera dejado llevar por ese pensamiento limitante, nunca hubiera aprendido a manejar y siempre hubiera estado triste conmigo mismo porque hubiera dicho, no logré. O sea, yo mismo hubiera perdido confianza inclusive en mí porque hubiera descartado esa idea de aprender a manejar solamente por el pensamiento limitante, ¿ya? Entonces, eso con respecto a tu actitud. Entonces, ese es el paso 1, ¿ya? La parte 2 habla acerca del equilibrio que debes de tener en tu vida. Tú sabes que siempre el exceso o la deficiencia de algo nos genera problemas, ¿ya? Entonces, la vida tiene que ser equilibrada. Hemos definido cinco áreas que deberías tomarle en cuenta. La primera y la más preciada y la más importante, creo, para todos es la parte de la salud y la parte de la familia también. Pero hay otras también que sí incurren mucho en nuestra vida y que a veces le damos más prioridad, que son la parte de crecimiento profesional, ¿no es cierto? O la carrera que llamamos, o nuestros negocios, la parte financiera y muy poco también la parte social, ¿sí? Entonces, dependiendo de los valores de cada persona, cada una de estas 5 áreas tiene mayor o menor prioridad en nuestra vida, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría que tú analices este tipo de áreas, ¿no es cierto? Y puedas identificar, como te comentaba, en cuál te sientes insatisfecho, ¿sí? A veces mucho pensamos que tenemos problemas tal vez financieros y que eso nos pone tristes y que pensamos cómo trabajar más duro o cómo ahorrar para solventar la parte financiera, pero después cuando tú haces este análisis en las 5 áreas, te das cuenta que al final no era la parte financiera que te estaba fallando, sino alguna otra, por ejemplo, digamos la parte de la salud, ¿sí? O la parte familiar tuya que no te está yendo bien. Entonces, eso tienes que hacer conciencia y en función de eso tienes que volver a definir. ¿Te acuerdas que en los anteriores videos las actividades importantes? Entonces, esas actividades importantes tienen que estar alineadas a las áreas importantes de tu vida, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú tienes alguna falencia, alguna insatisfacción en una de estas áreas, las tareas importantes tienen que ir enfocadas a que solventes ese tipo de situación mala que estás viviendo o ese tipo de insatisfacción que estás viviendo en esa área, ¿ya? Entonces, tú mismo tienes que, en soledad, identificar esa falencia que estás teniendo y trabajar en ella. No quiero decir que en todas las áreas tienes que sacar 5 sobre 5, porque al final cada área nos genera a nosotros un esfuerzo y no vamos a poder tener excelente en todo. Entonces, dependiendo, tú mismo te pones tus prioridades y dependiendo de eso, tú mismo dices en cuál quieres estar mejor y si es que en la que estás baja quieres mejorar, pues tienes que trabajar en eso. Entonces, a eso se refiere el equilibrio de vida. Entonces, para que tu poder interior pueda ayudarte, tienes que identificar claramente en qué área tienes que trabajar, ¿sí? La otra parte es acerca de mantener un nivel elevado de motivación. Entonces, nosotros muchas veces en las empresas así, o nosotros mismos vemos videos o a veces nos contratan un especialista para que nos motive o nos hacen paseos para unirnos y todo. Sí, eso está bien, pero eso es una motivación externa, ¿ya? La importante y la que realmente hace la diferencia en que logres alcanzar tus metas es la motivación interna, ¿sí? Entonces, si es que tú estás motivado internamente, independientemente de lo que te pase en el día, tú vas a seguir con un buen ánimo, vas a seguir con tus esfuerzos, trabajando para alcanzar tu meta, ¿sí? Entonces, no dependes de un factor externo, sino más bien simplemente dependes de ti mismo, ¿ya? Y tus resultados son garantizados. Que si estás pendiente solamente de la motivación externa, ¿ya? Entonces ahí van a ser tus resultados variables. A veces alguien te trata mal, a veces, no sé, ahí en la calle alguien quiere pelear contigo, entonces y ese tipo de cosas te van afectando, pero si es que tú tienes una motivación interna buena, no te afecta, ¿sí? Entonces, para esta parte de la motivación, yo te había dicho, existen diferentes teorías de muchos autores, ¿ya? Que hablan acerca de la motivación, de las pirámides de las necesidades, etcétera.
pero vamos a tomar una teoría nada más y hace referencia a que tú tienes que identificar tu motivación orientada, si es que eres por el logro, por el poder o por la afiliación, ¿ya? Entonces, las personas que son orientadas al logro son las personas que les gusta la excelencia, que les gusta sobresalir, que les gusta hacer 20 sobre 20, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso hace referencia a las personas que son orientadas al logro. Las personas, en cambio, que les gusta el poder, en cambio, les gusta liderar, les gusta dirigir, les gusta siempre estar ayudando, ¿no? Ayudando, pero dirigiendo, ¿ya? Y la parte de afiliación, en cambio, son las personas que son muy amigueras, que son muy populares y que le gusta ayudar a la gente. Entonces, ¿para qué te sirve a ti identificar qué tipo de motivación tienes? Pues es muy clave, porque en función de eso, tú vas a poder definir tu plan y en función de eso tú vas a dar pasos en firme para poder alcanzar tus metas. Por ejemplo, digamos que yo soy motivada al logro, ¿ya? Entonces, yo me defino una meta, digamos, mediana, ¿ya? Y me defino un plazo. Siempre las metas tienen que, de ley, tener un plazo para que puedas cumplirlas. Entonces yo me defino un plazo y digo, ya, esto lo hago hasta la próxima semana, ¿ya? Entonces, al momento que ya llega la próxima semana y ya lo cumplí, o si es que lo terminé antes, yo digo, muy bien, Jimena, lo hiciste perfecto. Y sigo adelante porque de pequeños resultados que tengo, voy ganando confianza y me permite progresar. Igual las personas que son orientadas, por ejemplo, al poder, ¿no es cierto? A estas personas les gusta, por ejemplo, el reconocimiento, les gusta liderar. Entonces, en ese sentido mismo, tú también puedes trabajar, ¿no es cierto? Poner tus metas, que a su vez esto te va a permitir tener un reconocimiento, ¿sí? Entonces, por eso es clave identificar qué tipo de motivación interna tienes, para que en función de eso tú trabajes. Habíamos dicho también que es importante tener en cuenta del tipo de motivación que tienes, el talón de Aquiles, es decir, tener cuidado con lo que puede hacerte exagerar y fallar por ser muy orientado a tu tipo de motivación. Por ejemplo, decíamos, si es que yo soy orientada al logro, ya, y me planifiqué una tarea para la siguiente semana y no la cumplí. Entonces yo me frustro y digo, no, es que no puedo, es que de gana hago esto, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas hay que aprender a manejarlo, ¿ya? Hay que aprender a tomar con un poco de serenidad lo que son los fracasos, ¿no es cierto? Y convertir de cada fracaso en una lección aprendida. Al final nunca hay decisiones correctas ni incorrectas, sino simplemente hay experiencias. Y dependiendo de cada uno, aprende y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Es la única manera de avanzar. O sea, nadie aprendió a caminar de golpe, sino que primero tuvimos que gatear, tuvimos que empezar a hacer pinitos, caernos, otra vez levantarnos y a la final terminamos caminando. Entonces, igualito es. Entonces, en cuanto al manejo del fracaso para los que son orientados al logro. Para los que son orientados al poder, en cambio, no hay que cegarse mucho en tratar de imponer tus ideas, en tratar de hacer lo que tú quieres, porque al final eso no le gusta a la gente, no le gusta ser impuesta por otras personas, ¿sí? Y además se pueden estar perdiendo ideas importantes de otras personas que pueden estar dando una mejor solución a algo que tú quieres hacer. Entonces, si tú escuchas, tú das cabida, a la final vas a tener un mejor resultado, ¿ya? Y a las personas que son orientadas a la afiliación, ¿no es cierto? A estar muy bien con las personas, a ayudar y todo. Ahí debes de tener cuidado porque la idea es que tú puedas mantener y ser fiel a ti mismo y no dejarte llevar por el grupo, ¿sí? Entonces, si es que tú tienes una idea y el grupo no la acepta, entonces no cambies de parecer y digas, no, me hago al grupo, sino más bien tienes que igual mantenerte, saber, no, y no tampoco imponerte, sino simplemente decir lo que piensas o hacer lo que tú piensas y no dejarte llevar por el grupo, ¿ya? Entonces, esto es con respecto al tipo de motivación. Tienes que identificar qué tipo eres y en función de eso apoyarte para que puedas avanzar paso a paso. La otra parte importante acerca de la motivación interna hace referencia a cómo tú manejas tu estado mental, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos siempre la vocecita en la cabeza, ¿no es cierto?, que nos está hablando, que nos está diciendo cosas. Entonces, ahí tienes que darte cuenta, esa vocecita, cómo te está tratando, cómo tú mismo te estás tratando, ¿no es cierto? Entonces, tú, por ejemplo, te equivocas en algo, entonces escúchale, a ver cómo te trata, cómo te dice. Y eso tienes que ir cambiando, porque primero que nada tienes que tener respeto contigo mismo, ¿ya? Entonces, si es que te das cuenta y dices, ay, no, qué tonta, qué bruta, qué así. Entonces, ese tipo de cosas tú mismo
tienes que ir trabajándolos para que vayas teniendo un poco de respeto contigo mismo, esa vocecita interior, ¿no es cierto? Y también las imágenes mentales que ésta te genere sean positivas, ¿ya? Porque a una misma situación, dos personas ven cosas totalmente diferentes, ¿sí? Eso te hablaba del vaso lleno, ¿no es cierto? Del medio lleno o del medio vacío. Entonces siempre tienes que tú tratar de ver el lado positivo de las cosas, no quejarte, olvidarte de las quejas, sino tratar siempre de ver las cosas positivas que estás teniendo, ¿sí? Y lo importante de esto aquí es estarlo practicando continuamente. Esa vocecita interna es tu yo interior, tienes que hacerle que trabaje para ti, ¿no? Que no te boicotee, sino más bien que trabaje para ti, que te ayude para lo que tú deseas, ¿ya? La otra parte importante de la motivación también, aunque no lo creas, tiene que ver con la postura que tú tienes. Si es que estás agachado y de hombros caídos, ¿no es cierto? ¿Qué transmite eso? Que estás triste, que estás desmotivado, ¿ya? Y esas señales que le manda tu cuerpo, igual tu mente lo toma, lo transmite, ¿ya? Entonces ahí lo que tienes que hacer es respirar, aprender a respirar hondo, ¿ya? Tienes que andar erguido y con la cabeza en alto también. Y si es posible, antes de salir de tu casa, trata de ponerte en una posición de tu superhéroe favorito. Por ejemplo, si te gusta Batman, Superman o cualquiera, inclusive tú mismo, ya defínete una posición chévere que a ti te guste y que te haga sentir seguro. Antes de salir de tu casa, practica esa posición y verás cómo tu cuerpo se carga de energía, porque al final todo nuestro cuerpo y nuestra mente está conectada. Entonces, si es que tú haces este tipo de cosas, tu mente sale cargadísima de energía. Pero si sales así todo triste, de hombros caídos y todo, igual tu mente se pone en ese mismo estado, ¿ya? Entonces, eso con respecto a la motivación interna. Entonces, en resumen, tienes que identificar tu motivación, tienes que crearte un buen estado mental y además tienes que ayudarte de la posición de tu cuerpo, ¿sí? Y el punto 4 habla acerca de cómo controlar tus emociones. Esta parte de controlar las emociones sí es un punto bien difícil de realizarlo, ¿no es cierto? Por la misma velocidad de nuestros pensamientos, ¿ya? Muchas veces nos han generado muchos problemas, muchos disgustos, igual con nuestros seres queridos, a veces les hemos herido, les hemos hecho sentir mal. Inclusive una palabra nomás dicha en un tono que no debe, generas problemas, generas tristezas y a la final te toca reconciliarte con la persona y todo. Y hay veces que una palabra mal dicha o algo no se le olvida a la persona. Hay personas que son resentidas y se acuerdan de lo malo, entonces tienes que tener cuidado. Entonces, en esta parte de las emociones negativas, lo que te decía es que primero tienes que aprender a identificarte. O sea, todos los días estamos viviendo cosas. Cuando tú empiezas a sentir que algo te está poniendo mal, ¿no? Que estás teniendo una emoción negativa, que estás teniendo ira, que estás teniendo coraje, que estás sintiendo frustración, ya que alguna persona igual te está impacientando, pues lo que primero tienes que hacer es identificar que estás entrando en ese estado de emoción negativa, ¿ya? Entonces, en ese estado, tú tienes, tú ya como que sigues unos pasos, y el paso que vas a seguir es esperarte unos 2 segundos y respirar hondo, ¿sí? Aunque no lo creas, esto realmente hace la diferencia. O sea, en cuanto empiezas a sentir un poco de coraje, te paras, dejas de hacer todo lo que estás haciendo, respiras y esperas 2 segundos. Una vez que ya esperaste esos 2 segundos, ahí vas a pensar, ¿vale la pena o no vale la pena seguir con esta batalla? ¿No es cierto? ¿Peleo o no peleo? ¿Ya digo o no digo? Más bien me quedo callado, ¿ya? Entonces, de tu decisión, ahí recién das tu respuesta. Entonces, así te puedes evitar un montón de problemas y de cosas malas que pueden salir, ¿no?, por no tener el control de nuestras emociones, negativas principalmente, ¿ya? Las emociones positivas, eso sí, tenemos que vivirlas intensamente y llenar nuestra vida, todas las cosas que hacemos, igual hacerlas con mucha energía positiva. Pero aquí lo malo que tenemos son las emociones negativas, que a veces simplemente nos dedicamos a reaccionar y reaccionamos mal, ¿ya? Pero aquí lo importante es saber detenerte, meditar un poco lo que estás haciendo y en función de eso decidir si quieres o no quieres pelearte. Por ejemplo, digamos que tú estás con tu carro y tú estás con derecho de vía, ¿no es cierto? Y de pronto alguien de golpe sale, ¿no es cierto? Y es capaz de chocarte, ¿ya? Entonces, ante esa situación imprevista, ¿no es cierto?, que no la tenías planificado y todo, tú tienes 2 opciones, ¿no es cierto? La una, o coger y pegarle un pitazo a esa persona, o la otra simplemente quedarte calmado, respirar y no pasó nada,
¿ya? Entonces, ¿qué hace la diferencia entre la una reacción y la otra? Si es que yo cojo y le doy un pitazo, ¿no es cierto? O le hablo o le hago señales con las manos, ¿no es cierto? Así de coraje, ¿qué puede pasar? Que la otra persona igual también está de mal humor o algo le está pasando, ¿no es cierto? Y puede que a la final no me da el paso, me bloquea con el carro, ¿no es cierto? Capaz se baja a pelear conmigo, tal vez ha sido, no sé, pues alguna persona con algunas influencias y todo, y empieza a hablarte y todo, entonces tú empiezas a pasar un mal rato en vez de haberlo evitado, solamente por dejarte llevar por ese tipo de situación. Entonces, las emociones negativas están en todas las situaciones, en las más pequeñas. Si me están escuchando, tal vez estoy recibiendo un mensaje de que se está cortando la comunicación. Roberto, ¿puedes confirmarme si me estás oyendo, me estás viendo? Roberto, desde la Armenia. Dieguito, ¿sí me están viendo? ¿Sí me escuchan? ¿Pueden confirmarme, por favor? Roberto, Diego. Bueno, eh, voy a pensar que sí me están escuchando, ya. Entonces, como les decía, en la parte del control de las emociones negativas, a la final nosotros decidimos qué batallas dar y cuáles no dar, ¿ya? Entonces ahí lo que tienes que pensar es que si realmente vale la pena hacerte un coraje, ¿no es cierto? O si no vale la pena. Entonces tú decides qué recibes o no. Yo leía una fábula que me parecía muy bonita del internet y hablaba acerca de una persona que llegó a vivir en un barrio, ¿no? Y él era muy... Gracias, Dieguito. Se escucha fuerte y claro. Gracias por tus consejos. Dice que gusto verte a los años, aunque en video. Gracias, Dieguito. Un saludo y un abrazo a la distancia. Qué bueno que me estén viendo y me estén escuchando. Bueno, entonces, como les estaba comentando, leí una fábula en la que hacía referencia a una persona que se pasó a vivir en un barrio, ¿ya? El vecino era nuevo y él era muy cuidadoso con sus cosas, ¿no? Entonces, el barrio era medio feíto. Entonces, él llegó a una casa nueva, hizo unos arreglos, pintó su casa, tenía unos jardines, trajo unos animalitos y ponía música y el señor vivía la vida todo bien, ¿ya? Pero el vecino que estaba al lado era un tipo amargado y él molestó ese tipo de situación que hacía su vecino. Entonces decía, ¿cómo así este señor coge y viene y así echa el mucho y que no sé cómo? Siempre hay ese tipo de personas, ¿no? que piensan así. Entonces lo que hizo es cogió y puso en un balde basura y le fue y le golpeó la puerta de este vecino nuevo, ¿ya? Golpeó y le dejó ese balde de basura ahí en su casa y se fue corriendo. Entonces el vecino nuevo cogió, abrió la puerta y vio que le había dejado su balde de basura, ¿ya? Entonces él simplemente lo cogió y lo llevó a su casa, ¿ya? Entonces él lo lavó el balde, le limpió, le puso unos dibujitos y además de eso le llenó de frutas, ¿ya? Y cogió y le fue a devolver a su vecino, le golpeó la puerta del vecino que le dejó el balde de basura, le golpeó y le dejó a sí mismo el balde limpio y lleno de frutas, ¿ya? Entonces ahí la decisión que tomó este vecino fue sabia, ¿no? Porque su vecino le quería armar bronca, o sea, quería hacerle sentir mal, quería dañarle su armonía, su felicidad de estar en ese barrio nuevo. Pero él no lo permitió, él no aceptó coger esa batalla y más bien lo que hizo fue darle un obsequio en frutas. Entonces el otro vecino se sintió súper mal, se sintió como que estaba actuando mal, ¿no? O sea, él nunca se esperaba recibir ante algo malo, recibir algo bueno, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Entonces tú tienes que decidir cuáles batallas decides tomar y cuáles no, ¿ya? Entonces, en resumen, amigos, para despertar tu poder interior, habíamos dicho que tienes que trabajar en tu actitud, ¿no es cierto? Tener un equilibrio en tu vida, el nivel de motivación y el control de las emociones, ¿sí? Entonces, he tratado de hacerlo en pasos cortos para que tú puedas hacerlo práctico, ¿ya? Y lo importante sería que, si es que tienes algún comentario, alguna novedad, me digas, me lo hagas saber para que igual el resto de la comunidad se beneficie de las consultas que están acá haciendo, ¿ya? Y entonces,
Eso es todo, amigos, lo que tenía que decirles. No sé si es que tienen alguna pregunta. Dieguito Villafuerte igual se está conectando. Saludos, Jime dice. Dieguito, bienvenido. Fernanda Granja, muchas gracias igual por compartir el video. Muchas gracias. También quería comentarles que acerca de la motivación, era importante la motivación interna que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pase lo que pase, nosotros con nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Con nuestra motivación, con nuestra actitud, nos mantenemos motivados. Pero también si hay cosas bonitas que se presentan en la vida, sobre todo cuando uno tiene sobrinos, primos, niños en la casa, ¿no es cierto? Ellos igual te llenan de alegría, ya sea con sus abrazos, con sus mimos, o a veces también con sus palabritas, con sus pensamientos, ¿no? O sea, a veces con solo verles te llenan mucho de alegría la vida. Por ejemplo, miren, quería mostrarles una tarjetita que me hizo mi ahijada, se llama Catherine Samanier, ¿ya? Ella me hizo esta tarjetita y miren lo que dice, mantente calmada y sigue tus sueños. Para mi madrina, Katy. Esta pequeña manualidad igual a mí me llena mucho de alegría. Yo pienso que en su casa también ustedes tienen niños. Me regaló también un captura sueños, me dijo que se llama, que esto sirve para capturar los sueños. Miren qué bonitos detalles que tenemos de nuestros niños. Entonces, igualito ustedes también deberían aprovechar las cosas bonitas que nos da nuestra familia, las personas que nos quieren, ¿no es cierto? Bienvenido Johnny Belepucha también, que se está uniendo. Le estamos invitando a que también sepa disfrutar las cosas bonitas que nos rodean, ¿sí? Y que aceptemos y nosotros también decidamos qué cosas buenas y qué cosas malas queremos para nuestra vida. De preferencia no recibas las malas. Si es que te vienen a dejar regalos feos, no vas, más bien sorpréndele tú con algo diferente, ¿sí? Entonces de eso se trata, amigos. Faustito Ramos también se está uniendo. Faustito, un cálido abrazo y un cálido saludo. Mi amigo Faustito es un escritor de libros lindísimos. Sí me gustaría igual, Faustito, que me des tus comentarios de estos videos. ¿Cómo te han parecido? Ante un señor de los libros. Bueno, amigos, ha sido un gusto verles, un gusto escucharles. Bienvenido John también, John Orellana, muchas gracias por unirse acá a nuestra sesión de video. Ya prácticamente casi estamos acabando, pero en respuesta a su unión les voy a decir prácticamente un resumen rapidito acerca de cómo despertar tu poder interior. Habíamos hablado acerca de que debes mantener una actitud positiva, un equilibrio en tu vida. También tienes que trabajar con la parte de tu motivación interna, ¿ya? No solo valerte de la externa, sino de la motivación interna, ¿ya? Y también controlar las emociones negativas, no recibir los regalos negativos de la gente, sino simplemente tú te haces de esos de la vista gorda, ¿ya? Y nada, sigues adelante, que nada dañe tu día. Entonces eso es, amigos, de eso se trata el cómo despertar tu poder interior. Tienen que confiar en ustedes mismos, realmente se ven resultados realmente diferentes en tu vida, cuando tú crees en ti mismo, cuando empiezas a hacer cosas diferentes, cuando empiezas igual a decidir qué cosas sí las tomo, qué cosas no las tomo, realmente tu energía se concentra en lo realmente importante, ¿sí? Entonces de eso se trata, amigos. Muchas gracias por su tiempo, un gusto igual verles, y esto me motiva a seguir haciendo estos videos y trabajando con ustedes. Entonces, deseándoles que pasen bien y nos vemos hasta la próxima. No se olviden de seguir escribiendo, ¿ya? Que sus comentarios son muy importantes, son muy valiosos para mí. Alex Caiza también se unió. Muchas gracias por tu participación, Alexito. Por favor, ahí te dejo para que vean el video, ¿sí? He tratado de hacerlo un poco práctico para que puedan ejecutarlo a diario en su vida. Y cualquier novedad me avisan, amigos. Que pasen bien, un gusto, hasta luego, hasta la próxima.